Vamos a comenzar entonces con lo que es el ciclo celular, ¿ya? Y con la primera parte que es la interfase. Y nuestro objetivo es comprender las etapas que cruza la célula antes de dividirse, ¿ya? Para eso, bueno, normas de convivencia que ustedes ya las conocen, ¿cierto? Mantener los micrófonos en silencio, levantar la mano, respetar el turno, ¿cierto? Para hablar, así nos entendemos todos mucho mejor. Hola Leandro, que viene por ahí. Recuerden ir poniendo sus nombres en el chat. Entonces, unas ahora, para comenzar, la importancia de la aparición de los cromosomas en la división celular es, 1. Favorecer la formación de proteínas específicas de la mitosis. La mitosis es la división celular ya. Nosotros recién vamos a ver lo que pasa antes de que la célula se divida. ¿Ya? La 2, permitir la repartición equitativa del material genético. Y 3, generar las condiciones para la división celular. ¿Qué me dicen ustedes ahí en el chat? Mm, La E, dicen por ahí, la Marcela nos dice que son las 3, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna idea? Aquí da lo mismo si nos equivocamos o no, pero la idea es que participen y aporten. La E dice Alonso, ya, me parece. Chiquillos, lamento informarles que solo una era la correcta, y la correcta es la 2, la B. ¿Por qué? Porque cuando es la B, sí, muy bien Alonso, la B. ¿Por qué es la B? Porque para favorecer la formación de proteínas específicas de la mitosis, eso es un proceso donde yo necesito que el material genético no esté compacto en un cromosoma, primero que todo. Por ende, podemos descartar inmediatamente esa, porque si yo voy a formar proteínas, necesito que se abran las hebras de ADN, ¿cierto? Para poder leer el mensaje y formar proteínas. Y en el caso de los cromosomas, acuérdense que están empaquetados o son como paquetitos de información genética. Permitir la repartición equitativa del material genético, esa es la correcta, porque así yo tengo el material compacto, ¿cierto? Y es fácil cuando la célula se divide que vayan cromosomas hacia un lado y hacia el otro, y generar las condiciones para la división celular no se relaciona con la estructura del cromosoma. Las condiciones se dan de otra manera, y qué es lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Pero solamente es la B, ¿ya? Para que vamos descartando, esta es una pregunta tipo PSU, o prueba de transición ahora. Entonces, igual fíjense, chiquillos, que de repente no es necesario saber todo el ciclo celular, por ejemplo, para ir descartando ciertas respuestas, ¿ya? Por ejemplo, el tema de las proteínas, yo tengo que saber que necesito que el material genético esté lo más estirado y descompactado posible, ¿ya? Así que por eso yo puedo ir descartando también. En esta prueba es súper importante que se fijen siempre, si conocen parte del contenido, hacerse como las ideas para descartar también respuestas, ¿ya? Y aquí aparecen, bueno, esta imagen yo la puse para que se dieran cuenta simplemente de la estructura del cromosoma, ¿cierto? Que fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior, dijimos que estaba en el núcleo, ¿cierto? Y acá está el cariotipo o la cantidad de cromosomas humanos, ¿ya? Se dice que los cromosomas son homólogos porque tengo dos cromosomas iguales, acuérdense que esto está en pares, y uno viene del padre y uno de la madre, ¿ya? Los dos van a aportar la mitad de información genética para formar
al cigoto, al nuevo ser, ¿ya? Así que eso con la preguntita. Ahora, cariotipo humano, si ven acá, en la imagen se muestran todos los pares de cromosomas que tenemos en la especie humana, ¿ya? El par, tenemos hasta el 22, que si se fijan, son similares, todos los cromosomas, ¿cierto? Hasta el par 22. El par 23 es el de son los cromosomas sexuales. X es el cromosoma que aporta la mujer, y el Y el del hombre, ¿ya? Así que por eso siempre se dice que el hombre es como el que elige el sexo del hijo, porque justamente pasa en esta situación de que él es el que aporta. Vicente, ¿por qué no la 3? Porque para generar las condiciones para la división celular, yo necesito que el material se duplique y pase por muchas otras etapas, ¿ya? El cromosoma es como un efecto de todas las condiciones para que se pueda ir a dividir después, ¿ya? Profe, ¿qué es homólogo? Homólogo quiere decir que cumplen la misma función. Entonces, por ejemplo, acá en el par 1 tengo cromosomas homólogos, ¿cierto? Que es el, el uno que me va a dar el padre y uno que me va a dar la madre, que tienen o que cumplen la misma función. Por eso se les llama homólogos, ¿ya? Entonces, tenemos las células somáticas, que son diploides, o sea, 2N, que después vamos a ver bien eso. Tenemos las células sexuales o gametos, que son haploides, que corresponderían a N, ¿ya? Acuérdense que este par, el 23, es el único que es diferente. Obviamente, si hay mutaciones, vamos a ver cromosomas diferentes, vamos a ver de repente que le falta un bracito a uno de los cromosomas en alguno de estos pares, y eso puede producir mutaciones, ¿ya? O son mutaciones, y estas mutaciones pueden dar ciertos síndromes. Tenemos cariotipo masculino y femenino, ¿ya? Recuerden que el cariotipo es la cantidad de cromosomas ordenaditos por especie, ¿ya? En el caso del humano dijimos que tenía 23 pares. De los 23 pares de las células somáticas tengo 46 cromosomas, ¿ya? Obviamente porque dijimos que es 2N. N va a representar, a ver, ¿cómo se los explico acá? La cantidad de pares, ¿ya? Entonces, si yo tengo 2N, tengo, no, perdón, la cantidad de cromosomas. Si yo tengo 2N, tengo 46 cromosomas, ¿ya? Digo que son 23 pares homólogos, o sea, 23 pares de cromosomas, pares. Y 22 de estos son autosomas, o sea, son pares que se relacionan con todos los otros tipos de células del organismo, a excepción del par de cromosomas sexuales, ¿ya? Que ese tiene otras características. Las células somáticas de las mujeres van a aportar los dos cromosomas X, que aquí lo tengo, ¿ya? Y en el caso de los hombres, tenemos X e Y. Ese sería el par sexual del hombre y este el de la mujer. Entonces, cuando yo necesito, no, yo no necesito eso, pero cuando ocurre la fecundación, por ejemplo, el hombre va a entregar uno de estos cromosomas, ¿ya? Y la mujer va a entregar uno de esos X. Entonces, el hombre puede entregar un cromosoma X y así yo formo un individuo XX, o el cromosoma Y formo un individuo XY. Por ende, por eso se decía que el padre es el que determina el sexo del hijo o hija, porque es quien va a determinar si aparece Y o no aparece Y, ¿ya? Entonces, esa es la gran diferencia. Si se fijan, todos los otros pares son iguales, todos son iguales, ¿ya?
a no ser que existan mutaciones, que eso lo vamos a ver más adelante. Y el único que difiere entre masculino y femenino es este, ¿ya? Ese par 23 o el par de cromosomas sexuales. ¿Para qué tenemos que duplicar el ADN? ¿Para qué se duplica el ADN? ¿Para qué creen ustedes que necesitamos duplicar el ADN? Si quieren pueden abrir el micrófono. O hablar por el chat. ¿Alguien que tenga alguna idea por ahí? Bueno, se los digo yo entonces. ¿Por qué necesitamos que el material se duplique? Porque yo necesito que para que una célula luego se divida tenga el doble de material genético. Entonces, ¿qué ocurre? Si aquí se fijan, tengo mi cromosoma, si esto yo lo desenrollo, ¿cierto? Voy a quedar con el ADN, ¿cierto? Las hebras de ADN, y yo necesito que estas hebras que venían desde aquí se comiencen a duplicar, ¿ya? Hay muchas enzimas que van a participar en este proceso, como por ejemplo desenredando el ADN, ¿cierto? Manteniendo abiertas las hebras, y la ADN polimerasa, que es como la protagonista acá, es la que va a comenzar a añadir los pares de los nucleótidos para complementar, ¿ya? Y si se fijan, entonces yo acá estoy formando una doble hebra de una inicial. Y aquí pasa lo mismo, pero esta es la hebra retrasada que lo hace un poco más lento, pero también se duplica. O sea, yo en el fondo lo que voy a tener es este ADN estirado, ¿ya? Lo voy a separar y voy a duplicar cada una de las hebras, ambas hebras, ¿ya? ¿Para qué? Para que después este material se pueda dividir, ¿cierto? Y yo pueda formar dos células hijas, ¿ya? De eso se trata el ciclo celular, que yo finalmente obtengo copias de las células, ¿ya? Eh, Acá, más que explicar cada una de las enzimas, quiero que me digan si les queda alguna duda de que el cromosoma es cuando está el ADN totalmente compacto, y que esto yo lo puedo replicar, ¿cierto? O duplicar, eh, desenrollándolo, por decirlo de alguna forma, dejando o sea, las dos cadenas separadas, y a estas dos cadenas añadirles nucleótidos para que se vuelvan una doble hebra nuevamente. Aquí, ¿queda alguna duda hasta el momento, chiquillos? ¿Se puede borrar un cromosoma sexual? Borrar, eso es medio... Es que imagínate que queda con un solo cromosoma, ese ser ya está mutado, si quedara con un solo cromosoma sexual, porque la cantidad de material genético que se necesita son los dos, ¿ya? Entonces estaríamos frente a alguna mutación, ¿ya? En el caso de los cromosomas sexuales hay algunas, como no sé si son síndromes, no sé si llamarlo síndrome, pero existe, por ejemplo, el XXY, ¿ya? Que da ciertos rasgos masculinos y femeninos en un individuo. Tengo varios tipos de mutaciones a nivel del cromosoma sexual, ¿ya? Pero así como de borrarlo, como hacerlo como manipulación genética, ya eso es medio complejo. No, no digo que no se pueda hacer o que no exista, pero ese individuo, Alonso, ¿qué no entendió? ¿Qué es homólogo? Esta diapositiva no la entendió. Ya, Alonso, mira, yo les comentaba antes lo de los cromosomas, ¿cierto? Tenemos los cromosomas dentro del núcleo cuando se va a separar o se va a dividir la célula.
pero antes de que esta célula se divida y que lleve los cromosomas a las distintas células hijas, el material se tiene que duplicar, ¿ya? Porque si no, no voy a tener la cantidad de material genético para poder dividirlo. Recuerden que para poder dividir la célula, antes tengo que duplicar el material genético. Entonces, por eso acá yo les mostraba que cómo se duplica este material genético en el fondo, ¿ya? Esto después de duplicarse, se va a volver a compactar y formar cromosomas. ¿Se entiende ahí, Alonso? Esa es como toda la ciencia de esta diapo, es solamente para que se vayan dando cuenta de cómo se va a compactar y descompactar el ADN, y después de que yo forme, por ejemplo, acá en esta parte la doble hebra, yo puedo volver a formar cromosomas y voy a tener una copia de la información genética original. ¿Sí? A ver, ahí Paulito. Se puede borrar para formar linaje o algo así por el estilo. Pero Paulo, ¿a qué te refieres con eso? ¿Para formar linaje o algo así por el estilo? Si quiere, abra su micrófono. No, pero o sea, me confundí, yo pensaba que cuando se separaba se formaba como dos tipos de nosotros, algo así, ¿Ya? N, No, es que mira, ADN. ya. Lo que pasa es que esta duplicación del material genético ocurre principalmente con las células somáticas. Acuérdense que recién dijimos que existían todos estos pares de cromosomas, ¿cierto? Esta multiplicación de la información nos sirve para, por ejemplo, regenerar tejidos, ¿cierto? Si yo me hago una herida, necesito que la información genética se duplique para poder regenerar ese tejido, ¿ya? A nivel de cromosomas sexuales es diferente, ¿ya? Porque yo voy a aportar uno solo de estos para dar el sexo del hijo, y uno de los de acá, del femenino y del masculino. Pero todo lo demás está siempre en pares, ¿ya? Este es el único que después, cuando yo lo quiero entregar a la descendencia, va con la mitad de la información. Pero si yo cuento todos los cromosomas, por ejemplo, los que usted tiene ahora, en cada una de sus células va a tener 46 cromosomas, 23 pares, 22 de esos son los pares que tengo de célula o de información autosómica que tiene relación con cualquier otra cosa menos con la información sexual. Y solo este par es el que se relaciona con la información sexual justamente, ¿ya? Acá vimos entonces que el material se duplicaba. ¿Por qué? Porque si yo voy a dividir las células, necesito antes tener el doble de la información. Comenzamos entonces con el ciclo celular, y el ciclo celular tiene dos etapas fundamentales, que es interfase y mitosis. La mitosis es cuando ya se divide, ya que tengo otras fases más que eso lo vamos a ver en la clase siguiente. En la interfase existe el crecimiento y síntesis de la célula. O sea, en la interfase etapa G1, S y G2 se van a duplicar los organelos, la célula va a crecer de tamaño, ¿cierto? Generalmente porque necesita dividirse después, ¿ya? Entonces nos vamos a fijar en esto, en esta parte, por esta clase. Entonces, en la interfase, si entramos al ciclo celular, justo cuando una célula eh, mm, no sé si me hablan en el chat por preguntas, me cuesta abrirla. O están poniendo sus nombres. Bueno, cuando entramos al ciclo celular, justo cuando se forma una célula por división de su célula madre,
¿Qué debe hacer esta célula ahora recién nacida si desea seguir su vida y dividirse? ¿Qué creen ustedes que pasa? Esto es lo que finalmente va a ocurrir después de todo el ciclo celular, que yo tengo una célula progenitora que duplica su material genético y después se divide en dos células hijas idénticas, ¿ya? A ver, déjenme ver una cosita. Ah, ya. Perfecto. Entonces, para dividirse, primero, esas células hijas deberían completar varias tareas que son muy importantes para ellas, como por ejemplo, crecer, ¿ya? Tiene que nutrirse, formar organelos, etcétera. Copiar su material genético, porque acuérdense que necesito duplicar para después dividir y para finalmente dividirse en dos células hijas nuevamente, ¿ya? Cuando vemos, por ejemplo, lo que les decía de la regeneración de tejidos. Si usted se hace una herida, ¿cierto? ¿Qué ocurre con su tejido? Sus células van a, primero ya se forma una costra, ¿cierto? Pero después yo tengo tejido nuevo. ¿Por qué pasa esto? Porque las nuevas células empezaron a crecer, a dividirse para poder tapar esta parte nuevamente que estaba herida, ¿ya? El, en la interfase, que es la que vamos a ver ahora, miren, acá está todo el ciclo celular. Yo les dije, cierto, que vamos a ver una parte ahora y la otra clase, la otra parte. Tengo fase G1, que es donde la célula duplica su tamaño y aumenta el número de organelos, enzimas y otras moléculas. Entonces, como que empieza a crecer en el fondo la célula en la etapa G1 para después poder duplicar su material genético. Primero yo necesito los organelos que se relacionan con la duplicación del material genético para después poder duplicarlo. También, y eso va a ocurrir en la etapa S, ¿cierto? Cuando se duplica el material genético y las proteínas que me van a servir para todo ese proceso. En G2 empieza a prepararse para dividirse, los cromosomas comienzan a condensarse. Se fijan que en este ciclo, en esta parte del ciclo, entonces yo acá tengo la célula que es pequeñita, empieza a crecer, ¿cierto? Aumenta la cantidad de organelos, no sé, pues mitocondrias, eh, los retículos endoplasmáticos lisos, rugosos, etcétera, ¿ya? Porque necesita tener ese como sustrato. Es como cuando usted va a empezar a hacer algún deporte. No empieza de una con, no sé, levantar pesas, no empieza con la mayor cantidad de peso, ¿cierto? Lo va haciendo de a poquito, porque tiene que formar o agrandar su masa muscular, etcétera. Entonces lo mismo que hace la célula, ahí es como pequeñita, ¿cierto? Empieza de a poquito a crecer, ¿cierto? Aumentar de tamaño, su organelo, etcétera. Y en la fase S, acá recién duplica su material genético, ¿ya? Y en la fase G2, este material genético que estaba laxo, comienza a formar los cromosomas nuevamente para que después cuando se divida los cromosomas se repartan de manera igual en las dos células, ¿ya? El proceso de división va a ser la mitosis, ¿ya? Nosotros vamos a ver solamente estas etapas. Aquí aparece la etapa G0 y también hay otra etapa más que vamos a ver a continuación, y en la G0 es como que la célula se sale del ciclo por diferentes motivos. Por ejemplo, hay pocos nutrientes, no puede aumentar de tamaño, ¿cierto? No puede quizás aumentar la cantidad de organelos, entonces, ¿qué pasa? La célula se detiene, queda en un estado como de suspensión, no está muerta, ¿ya? Pero no tiene la cantidad de energía necesaria ni nada de lo necesario como para poder seguir con este ciclo, con la fase siguiente del ciclo. Entonces ahí queda suspendida, lo que no quiere decir que esté muerta, ¿ya? ¿Por qué una célula entra en G0?
por lo que les comentaba anteriormente. Profe, o sea, cuando se divide el ADN es para repartir los cromosomas para generar el XX o el XY. En el caso de, depende del tipo de división. El XX, XY, lo vamos a ver en la meiosis, que es una división, pero que se relaciona con con la información sexual, ¿ya? En el caso de lo que estamos viendo ahora, yo necesito duplicar el material genético para poder regenerar tejidos y crecer, ¿ya? Porque para repartir estos cromosomas necesito el doble juego, ¿ya? En el caso de la información sexual, eso lo vamos a ver después, pero por ejemplo, dentro de todas sus células, en el caso de usted, Marcela, tiene X e Y, tiene esos dos cromosomas en todas sus células, ¿ya? Pero después vamos a ver qué es lo que ocurre con la información sexual. Ya. ¿Qué es la fase G0? Chicos, miren, igual acá, para que se acuerden, acá yo les dejo toda esa información, ¿ya? Que se relaciona con justamente esta fase. ¿Qué pasa? ¿Y por qué hay una neurona acá? La neurona generalmente no hace división celular, o sea, multiplicación de su información genética y división celular. Es muy poco o casi nulo el como crecimiento de nuevas neuronas, ¿ya? Existe, que se llama neurogénesis, pero es súper bajo. Entonces, ¿qué pasa con las neuronas cuando ya están formadas? Ellas se quedan ahí no esperando duplicarse, sino que siguen sus funciones, siguen transmitiendo impulsos nerviosos, ¿cierto? Siguen teniendo un metabolismo normal, pero no para poder duplicarse y después formar células hijas o neuronas hijas, ¿ya? La, la G0, esta etapa de suspensión, va a ocurrir entonces en células que no necesiten volver a dividirse o no lo hagan porque no tienen los nutrientes suficientes o las condiciones para seguir duplicándose, ¿ya? Por ejemplo, hay semillas que quedan en etapa G0 mucho tiempo. Bueno, queda su información genética mucho tiempo sin dividirse, sin germinar y todo. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas, por ejemplo, no son las adecuadas para que ella siga con su reproducción. Entonces, ¿qué hacen estas células? Quedan en ese estado como de suspensión hasta que se les dé la orden de que que se comiencen a dividir, ¿ya? Por eso es importante acá saber que hay como dos tipos de células que entran en G0. Unas, que es como la neurona, que lo hacen porque generalmente no se vuelven a dividir. Y otras que lo hacen porque las condiciones no son las adecuadas para que se prepare para dividirse, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Se queda haciendo lo mínimo, su mínimo esfuerzo sin gastar tanta energía. ¿Para qué? Para poder después dividirse cuando llegue la señal de que sí lo puede hacer, ¿ya? La apoptosis celular, si bien no es una de las etapas del ciclo, tiene mucha relación con el ciclo celular también. ¿Por qué? Porque si existe, por ejemplo, un daño en el ADN, la célula va a programar como su suicidio, ¿ya? ¿Para qué? Para no continuar dividiéndose y no llevar esta información genética que está mala, ¿cierto? Que puede ser dañina, a dividirse nuevamente y formar, por ejemplo, lo que son los tumores, ¿ya? El proceso de apoptosis entonces va a ser como un suicidio celular. Cuando la célula ya sabe que tiene un daño irreparable, no se va a seguir dividiendo.
se sacrifica justamente, se sacrifica esa, esa célula. Claro, porque si no, si se sigue dividiendo con ese daño celular que tiene, va a generar probablemente un cáncer y acá va a ser muy difícil repararlo después. Entonces la idea es que la célula, como es tan inteligente, diga ya, yo ya no puedo seguir en esta misión, aborto misión y se suicida. Entonces yo acá tengo dos caminos para una célula que está con daños en el ADN. Una, que va a ser este suicidio, y dos, que continúe dividiéndose y forme un cáncer o algún tipo de mutación, etcétera. ¿Ya? No está dentro del ciclo, pero sí también es algo que hace la célula al ver que no va a poder cumplir con el ciclo celular. Ya. Para finalizar, ¿por qué crees que es importante conocer este contenido? ¿De qué sirve conocer el ciclo celular? ¿Y qué es lo que más te costó de esta clase? Pero antes de que me respondan, les voy a dejar la actividad de la semana, que es esta. ¿Por qué es importante la etapa G0? Que es lo que conversamos ahora. ¿Qué ocurre si una célula no entra en apoptosis? Obviamente, teniendo que entrar en apoptosis, ¿ya? ¿Qué diferencia hay entre la apoptosis y necrosis? Que eso lo van a tener que descubrir ustedes, ¿ya? ¿Qué pasaría si hay una falla en la etapa G2 de la interfase o de esta parte del ciclo celular que vimos? ¿Y qué parte de la interfase creen que es la más importante y por qué? ¿Ya? Estas respuestas a mi correo, por favor, y esta va a ser la actividad de la semana. Cualquier duda me consultan. Ahora, voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos conversar un poquito respecto a las preguntitas. ¿Por qué creen ustedes que es importante conocer este contenido? ¿Qué creen ustedes que en qué les puede favorecer, en qué les puede, eh, no sé, de qué puede servir saber que, por ejemplo, las células se pueden suicidar para no ser ignorantes? Pero imagínense, por ejemplo, si a ustedes les dicen, el cáncer se provoca a veces porque la célula no entró en apoptosis. Usted inmediatamente va a saber, ah, ya, esta célula tenía que programar su muerte, no lo hizo, ¿qué hizo? Se siguió dividiendo y formó de repente tumores, etcétera. Que eso se relaciona mucho con el ciclo celular. ¿Por qué, no sé, qué creen ustedes ya para tener más conocimiento? Pero cuando escuchan, por ejemplo, noticias y cosas así, ¿ustedes creen que igual les sirve conocer el ciclo celular? Conocer cómo se dividen las células, si hay alguna falla, por ejemplo, qué puede pasar, por qué existe gente, no sé, con síndrome de Down, con distintos síndromes que se dan justamente porque hay fallas en el ciclo celular o en la parte de la división. Por ejemplo, el síndrome de Down se da porque hay en el par 21, que es, a ver, espérenme un segundito. En el par 21, vamos a ver, aquí, en este, en vez de haber 2 cromosomas, tengo 3. Y por eso toda la información genética de una persona con síndrome de Down va a tener en sus células 3 cromosomas acá. Y siempre hablamos de que son pares, ¿cierto? Entonces, por eso a esto se le llama la trisomía 21, al síndrome de Down, porque hay un cromosoma de más en todas sus células, ¿ya? Nos servirá para algunas carreras universitarias o técnicas, por ejemplo, además de entender cuando nos hablen del tema. Justamente, muy bien, Moisés. O sea, en el fondo,
no lo van a conversar siempre, pero si le hablan de un tumor, usted ya sabe, por ejemplo, qué fue lo que pasó para que se formara ese tumor. O sabe qué es lo que no pasó con las células para que se formara ese tumor, ¿cierto? ¿De qué sirve conocer el ciclo celular? Al menos no nos va a explotar la cabeza cuando hablemos de justamente. ¿De qué creen ustedes que sirve conocer el ciclo celular? El ciclo celular era de G y ¿esos son? Ajá, G1, S, G2 es una parte del ciclo, ¿ya? Por eso yo les mostré esta diapo, chiquillos, que miren, aquí para que me entiendan lo del ciclo Para celular. saber los diferentes procesos. Exactamente, para saber los siguientes procesos, para saber qué es lo que hace la célula, porque la célula no es que llegue y se divida. Ustedes, por ejemplo, en el caso de las heridas, ustedes ven solamente el resultado, ¿cierto? Se hicieron una herida y de resultado, al tiempo después tienen piel de nuevo. Pero todo ese proceso se originó en base al ciclo celular, ¿ya? Las células que ustedes tenían sanitas, ¿qué hicieron? Comenzaron a dividirse para poder cubrir de nuevo y formar el tejido que estaba faltando, ¿ya? Entonces, ¿por qué nos sirve y por qué es importante? Porque esto es un proceso que no solamente vamos a ver en las células. Si lo llevamos, por ejemplo, no sé, al tema de lo mismo que pasa con nuestros cuerpos. Imagínense, nosotros fuéramos una célula, en etapa G1 estaríamos, no sé, creciendo, ¿cierto? Desarrollándonos, etcétera. En la etapa S sería como nuestra adolescencia, por decirlo de alguna forma, donde formamos distintos aspectos de nosotros mismos, comenzamos de repente a tener nuestras características sexuales, ¿cierto? Ya comienza el desarrollo sexual. En la G2 podemos seguir en la fase de adolescencia, pero como ya tenemos los cromosomas y todo ya está ya listo, yo puedo ya tener un hijo, por ejemplo, y formar una mini copia mía, ¿cierto? Obviamente no con toda mi información genética, pero si se fijan, el ciclo celular es como el ciclo que sigue la vida, ¿ya? Hay que desarrollarse primero para después poder, no sé, en el caso de que alguien quiera formar familia o tener hijos, tiene que llegar a un proceso para poder después reproducirse. No es algo al azar, no lo hacen cuando recién nacen tampoco. ¿Por qué? Porque falta desarrollo. Es lo mismo que yo voy a ver en una célula, ¿ya? Y lo que vamos a ver en la clase siguiente entonces es la mitosis, cuando yo ya tengo la célula lista y esta se puede dividir, ¿ya? Puede formar los dos juegos cromosómicos como menciona acá, ¿ya? Así que no sé si les queda un poquito más claro de repente cómo llevarlo más a la vida cotidiana, a lo que ven, por ejemplo, con las plantas. Cuando, no sé, tienen una plantita muy chiquitita y de repente ya se fijan que hay un árbol o que creció mucho. Eso también es parte de un ciclo, ¿cierto? Y es lo mismo que hace la célula. Y la célula en algún momento también va a morir, igual que nosotros, igual que cualquier organismo vivo, ¿ya? Solamente que esto es a una menor escala, pero ocurre igual. ¿O no están de acuerdo? ¿Qué creen ustedes? Paulito le reventó la cabeza, hablé mucho. Pero ¿queda alguna duda con el contenido? Más allá de los nombres y de
quiero que comprendan un poco el proceso, ¿ya? Más allá de nombres que quizás son más complicados de repente, apoptosis, no sé. Ya, luego lo refuerza con YouTube. Sí, es bueno que también vayan buscando videos porque a veces con esas imágenes que muestran y esas secuencias queda todo mucho más claro. Pero lo que en realidad yo quería sacar como el limpio hoy día, y espero que lo hayan entendido, es que el ciclo celular, al igual que el ciclo de cualquier organismo, tiene etapas, ¿ya? La célula tiene que prepararse para poder dividirse, tiene que crecer, tiene que nutrirse, tiene que desarrollarse primero para poder dividirse después. Y eso es lo que pasa en las primeras etapas. Si la célula no es capaz de hacer esto, se va a salir de este ciclo, va a quedar como descansando hasta que lo pueda volver a hacer, que es la etapa cero, que es cero, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillos? Profesora, Dígame. eh, el ciclo celular me recuerdo que me pasaron el año pasado y había que recordarse de memoria, no me Yo recuerdo ya. no quiero que se lo aprendan de memoria, la verdad, porque eso lo pueden encontrar en YouTube, en un libro, en cualquier lugar, pero sí que comprendan, ¿ya? Algo como que sepan qué va a ir pasando con la célula y que es lo mismo que le pasa a todos los organismos vivos, ¿ya? En el ciclo celular tenemos la mitosis después, que son otras etapas que sí tienen nombres más complejos y todo, pero la idea es que comprendan. Voy a buscar lo del ciclo celular y se los voy a adjuntar a este PowerPoint. ¿Les parece? Como para que vean el proceso y lo puedan reforzar con algún videíto o algo así. Buenardo. Eso pues chiquillos, ¿les queda alguna duda o algo que comentar, que decir? Perfecto. Entonces, queda la actividad para, ya, genial. Queda la actividad entonces para la próxima semana. Cualquier duda me consultan, escríbanme al correo, porfis. Y quedamos hasta acá entonces con la primera parte del ciclo celular. Les voy a dejar entonces un videíto para que puedan reforzar. Probablemente los videos aparezcan con la otra parte del ciclo celular, que es la mitosis. Eh, sí, vaya nomás, vaya Paulito. Es la mitosis, pero genial si lo pueden ver antes y después lo discutimos solamente en la clase, mucho mejor, ¿ya? Sí, 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 yo respondo. Trato de responder todos los correos. Me cuesta más en el chat del Facebook y esas cosas, pero claro, va a ser un 2 por 1 en esos videos porque justamente la parte que vimos hoy día es lo inicial, pero después viene la división y su otra etapa, entonces bacán si lo pueden ver y así lo comentamos y llegan con la mente un poquito más fresquita, ¿ya? Así que eso pues, chiquillos, hermosos, lindos, que tengan un hermoso fin de semana. Cuídense mucho y nos estamos viendo el próximo viernes, ¿ya? Cuídense. Un besito. Que estén súper bien. Rana y disección, oh, chuta, cuando nos podamos ver, yo creo. Cuídense, niños, que estén súper bien. Igual, Manuel, para ti. Chao, Connie. Lindos. Nos vemos.